Pues sí, la Galería de l'Échiquier, aquí en París, acaba de inaugurar la exposición Mémoire d'ombre, Memoria de Sombras, podríamos traducir al castellano, exposición de grabados del artista argentino Pablo Fleischmann, quien ha escogido la capital francesa como lugar de residencia desde hace más de 15 años. En el texto del catálogo, Valérie Sueur-Hermel, que es conservadora jefe del Departamento de Grabados y Fotografías de la Biblioteca Nacional de Francia, considera que Pablo Fleischmann es un grabador de un género particular, más que aguafortista, es aguatintista, un aguatintista sin par, quien aplica sus granos de resina sobre el zinc como un pintor sus colores. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Pablo Fleischmann ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Buenos Aires en 1970, pero que tu primera exposición fueron retratos o autorretratos en óleo sobre tela. ¿Qué hizo que el grabado se te convirtiera en la materia de tu trabajo? Bueno, justamente yo empecé a estudiar, de joven empecé a estudiar dibujo y pintura con una artista que era grabadora pero que no enseñaba grabado, que enseñaba dibujo y pintura, Luisa Reisner. Bueno, mi primer encuentro con ella, yo ya dibujaba y bueno, tuve la intención de estudiar seriamente, entonces le comenté a mis padres y por un contacto ellos me llevaron a este taller. Le llevé una pila de dibujos que yo hacía y entre todos esos dibujos ella encontró un dibujo que era muy pequeño, que era como una máscara, un retrato, y me lo mostró y me dijo, el filo de tu carrera artística va a ir por acá. O sea, podés desviarte, ir por otros lados, pero esta es la esencia de tu... ¿Qué edad tenías entonces, Pablo? 18, 19 años. Y bueno, las cosas se fueron dando como para que el retrato realmente siempre ha sido el eje temático de mi obra. Una expresión de un rostro dice más que 1000 palabras. Bueno, sí, y por otro lado, digamos, cambiar 1 milímetro en un rostro es un universo y en cambio 1 milímetro en un paisaje no es nada, no cambia nada. En un rostro es 1 milímetro que cambiamos la dirección de una línea y cambia la expresión, cambia todo. Y digamos, la principal búsqueda justamente es no hacer un retrato de la forma que puede hacer un retratista en una plaza, sino de rescatar el alma del retratado. Pablo, ¿qué es lo que te fascinó del grabado? Quizás el uso del papel, las máquinas. Bueno, entonces te contaba, esta misma, luego un tiempo de estudiar con Luisa, ella misma en un momento, viendo mis dibujos, me dijo, tendrías que probar el grabado. Y ahí es cuando ella me envía a estudiar con quien había sido su maestro de grabado, que es Alfredo de Vicenzo, que en ese momento ya, bueno, él tenía cerca de 80 años. Cuando él ve todos mis dibujos y mis pinturas, me dice, vos no sos pintor, vos sentís la línea, el negro, el contraste, el color es otra cosa. La pintura, el lenguaje de la pintura es el color y vos sentís la línea. Y bueno, empecé a grabar, a trabajar con el grabado y no sé, hubo algo en el material donde encontré la forma más fiel de poder expresar mi universo artístico. Además, el grabado no es una ciencia exacta, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene interesante el grabado, que igual hay formas de hacer grabado de una forma más exacta, digamos. Hay gente que tiene un boceto y que lo transfiere al grabado exactamente. Pero, digamos, no es mi forma de trabajo y justamente lo que me interesa del grabado es que uno nunca tiene el dominio, de que hay mucha lucha con el material. Digamos, hay tantos pasos para seguir que uno jamás puede tener las cosas en mano. O sea, depende del clima para ver cómo el ácido ataca, depende si el papel estaba
bien humedecido o no, depende si uno se fue a hacer algo y se olvidó una plancha en el ácido durante media hora y digamos hay muchos accidentes y uno puede jugar con esos accidentes y entonces hay un diálogo constante con la materia que uno tal vez no la tenga teniendo un papel o una tela y un pincel. A pesar de que un grabado se puede hacer varias copias, cada estampa es única, ¿no? No se pueden reproducir dos veces el mismo grabado. Bueno, digamos que una edición de grabado, sea de 10, de 20, de 50, como está hecha a mano, una por una, digamos, se trata de que sean iguales, pero siempre hay una diferencia, ¿no? Entre si uno mira toda una edición del mismo grabado, siempre puede encontrar que en algún lugar hay un poco más blanco, que la otra se ganó en algo, pero se perdió en otra cosa, digamos. Siempre hay una leve diferencia, pero bueno, la idea si cuando es un buen impresor es que esa diferencia sea mínima. Ha cambiado el sentido del grabado. Históricamente se reproducían grandes cuadros Bueno, que claro. la gente no podía tener. Era una manera de democratizar el arte. Sí. Hoy en día se ha convertido en un arte à part entière, como dicen los franceses. Sí, bueno, por supuesto con la llegada de la fotografía cambia absolutamente todo, como hoy en día también la fotografía cambia por la llegada de las computadoras y por supuesto la idea esencial del grabado era poder hacer una obra múltiple para que tenga acceso a más personas. Cuando eso ya no es necesario, se empieza a utilizar realmente como un medio de expresión artístico. Entonces, bueno, digamos, cuando uno, digamos, yo hoy en día cuando hago un grabado no es pensando en esa idea de que muchas personas puedan tener acceso, sino es simplemente porque tengo una afección con la técnica. Y eso ha cambiado mucho. Cuéntanos, ¿qué hizo que en el año 2000 vinieses a Francia, a París? No, bueno, sinceramente eran cuestiones personales, ni políticas, ni económicas. Yo ahí ya hacía tiempo que hacía pintura, grabado, ya había hecho muestras individuales, tenía mi buen grupo de amigos, mi familia, pero bueno, tenía una necesidad de tomar distancia, ¿no? Y bueno, y un poco como existía también, o existe todavía en Argentina y tal vez en Latinoamérica, esa idea un poco mítica de París de los años 20, bueno, era una idea, había talleres de grabado justamente interesantes en París y bueno, pero todas esas son excusas, digamos que siempre la realidad es que uno tiene una necesidad interna de tomar distancia, de tal vez, te lo podría resumir yo tenía casi 30 años y empezar mi vida de cero, solo de cero en un lugar donde no hablaba el idioma, donde tenía muy poco dinero, donde no conocía a nadie y bueno. Es una especie de renacimiento. Absolutamente. Sí, fue digamos, una necesidad interna que, digamos, la respuesta a esa pregunta yo la fui encontrando años más tarde. Digamos, la razón por la cual yo me había ido, la razón por la cual elegí París, nunca la encontré. Digamos, eso fue, digamos, tal vez porque justamente yo quería una capital y París era una capital donde yo no tenía ningún contacto, ni amigos, ni familia, ni nada. Era realmente un lugar donde yo era desconocido y podía empezar mi vida de cero. Hablando de capitales, has hecho residencias en Berlín, en Alemania, y el año pasado realizaste una residencia en Leipzig. Quizás el oscuro mundo del protestantismo te va bien. Sí, bueno, esa experiencia es muy, muy interesante. Yo ya la había hecho en el año 2004. Es una residencia donde seleccionan a 5 artistas grabadores por año y ahí
4 impresores que trabajan para los artistas y bueno, uno tiene alojamiento, tiene comida, tiene los materiales, luego hay un catálogo, una exposición, es realmente un lujo. Es una beca a la cual uno puede postular una sola vez. Y bueno, yo tuve la sorpresa que en el 2015 festejaban los 25 años de este simposio. Entonces no hubo llamado a candidatura, sino que ellos eligieron, entre los artistas que pasaron durante los 25 años, eligieron 5 para que vuelvan a trabajar. Yo pasé un mes ahí preguntándome por qué me habían elegido a mí, pero bueno, lo aproveché y trabajé y bueno, sí, y realmente, bueno, tal vez la respuesta a lo que me preguntas es algo muy, muy íntimo, es el contacto con ellos, ver la forma en que trabajan, es una cultura, a la francesa es bastante diferente, pero sobre todo a la latina, ¿no? Es casi lo opuesto, digamos, de una organización y de no salirse de los límites. Entonces, bueno, hay que jugar un poco con eso y también con la historia que ellos, que les pesa, ¿no? Y que eso, bueno, eso se transmite, no, tal vez no tenga palabras para explicarlo, pero eso, la convivencia con ellos durante un mes transmite esa idiosincrasia y el peso de la historia. ¿Tienes orígenes alemanes en tu familia, No, quizás? polacos. Polacos, Sí, no está muy lejos. No, pero mis 4 abuelos eran polacos, sí, sí. Volviendo, Pablo, a la exposición que acabas de inaugurar aquí en París, en la Galería L'Échiquier, esa memoria de las sombras la tenemos todos, ¿no? Sí, bueno, mi obra que puede ser bastante melancólica y no sé si llamarla oscura, porque dentro de esa oscuridad digamos, hay bastante luz dentro de esa oscuridad. Digamos, sí, hay gente que piensa que yo vivo, no sé, en un pozo negro. Digamos, mi vida cotidiana es completamente opuesta a mi obra, digamos. Nada, vivo en un hogar con hijos, realmente con mi mujer, hay buen humor constante, hay mucha luz, pero bueno, yo creo que la expresión artística viene por otro lado, ¿no? Uno puede ser expresionista por naturaleza y yo también siempre me lo he preguntado y creo que eso viene justamente de mis orígenes polacos y de, bueno, no sé, tener justamente en la memoria de las sombras cosas que yo no he vivido, que empiezan a surgir a partir de la obra, ¿no? ¿Te consideras un hombre pesimista, que quizás un No. pesimista histórico? No, para nada. Para nada. No, todo lo contrario, pienso que las cosas podrían estar mucho peor. Nostalgia, quizás eres nostálgico de tus años de Buenos Aires. De algunas cosas, no. Eso yo creo se va perdiendo con el tiempo, la nostalgia, ¿no? Uno, no sé cómo explicarlo. Cada tanto hay algún recuerdo de un olor de una esquina, o me ha pasado, por ejemplo, de estar en Buenos Aires, en lugares que podríamos decir que estéticamente no son muy lindos, estar en un bar muy viejo, en una avenida muy ruidosa y de sentirme feliz y preguntarme de dónde viene esta felicidad y sentir que es mi cuerpo el que me pidió que vuelva ahí. O sea, digamos, que esa desprolijidad, ese caos, es mi historia, es donde yo me he criado, entonces el cuerpo necesita volver ahí. Hablando de pesimismo, Pablo, imagino que los atentados contra dibujantes aquí en París Sí. no incitan precisamente al optimismo. No. Bueno, eso es un tema. Es un tema muy, muy complicado, ¿no? Porque yo creo que
que a nuestro nivel, por más que uno pueda decir, creo que fue esto, creo que fue lo otro, creo que pasa esto, que la solución, yo creo que esos problemas son a un nivel y en unas, ¿cómo decir? En unos universos o grupos que desconocemos completamente. O sea, así como hay submundos y en el sentido de que hay, no sé, puede haber redes de internet ocultas que no conocemos y hay tantos lugares que no tenemos ideas que existen. Bueno, hay negociados y luchas de poderes donde no tenemos la mínima idea de lo que pasa y cuál fue la causa. Y entonces, bueno, pero lo que nosotros vimos es la realidad, digamos, que vemos lo que pasó y que bueno, que es cierto que uno piensa un dibujante ¿no? Que el único placer que tiene es su actividad artística y de poder expresarse por ese medio, que bueno, por otro lado es una, ¿cómo decir? Es realmente un testimonio de que una imagen puede hablar, ¿no? Y decir muchas cosas. ¿Sí? Claro. Pablo, como decíamos, en el texto del catálogo de la exposición lo firma Valérie Sueur-Hermel, que es conservadora jefe del Departamento de Grabados de la Biblioteca Nacional de Francia. Te compara a Goya por la audacia de sus temas y a Rembrandt por el amor por el claroscuro. ¿Te sientes cercano al universo de Goya, de las pinturas negras? Sí, por supuesto. Y cada vez que voy a Madrid... Una de mis visitas obligadas es ir a ver las pinturas negras de Goya y bueno, ya que estoy por ahí, ¿no? El Jardín de las Delicias y otras cosas, ¿no? Pero... gran grabador también, claro, Goya. Claro. Bueno, sí, a mí cuando ven mi trabajo y hacen una referencia o les hace recordar a Goya o a Rembrandt, yo lo siento realmente como un halago muy fuerte, digamos, porque es haber tal vez incorporado esos maestros, pero guardando la propia originalidad, ¿no? En fin, pues ya lo saben, la exposición Mémoire d'ombre, Memoria de Sombras, exposición de grabados del artista argentino Pablo Fleischmann, estará abierta en la Galería de l'Échiquier, aquí en París, hasta el 14 de febrero. Muchísimas gracias, Pablo. No, por favor, con nosotros. Muchísimas gracias. Mucho éxito en esta exposición parisina. Gracias.